Hola de nuevo, continuando con los ejercicios de los gases. En esta ocasión vamos a explicar y aplicar lo que se conoce como la ley de Dalton de las presiones parciales. Esto es cuando tenemos una mezcla de gases ideales en un mismo sistema, dispositivo, contenedor, y en la cual se refiere a que los gases que se encuentran en dicha mezcla ejercen por separado presiones como si estuvieran de manera independiente, ocupando el mismo volumen y a la misma temperatura en cualquiera de los componentes de dicha mezcla. Dalton consideró que si se tienen gases por separado con cierta cantidad de número de moles, la presión que ellos están ejerciendo al estar así, en esas condiciones, es la misma que ejercen cuando se juntan, cuando se mezclan. Y a eso lo llamó presiones parciales. Son presiones independientes de cada uno de los gases componentes de dicha mezcla. En este caso aquí, en la imagen se le llama presión 1, presión 2, y la presión total es presión 1 más presión 2. En otra fuente de información podemos encontrarlo como presión A, presión B, y la presión total sería presión A más presión B. De hecho, en la fórmula lo podemos ver. Acá tenemos el número de mol A más número de mol B. Sí, el número de mol total o de moles totales es la suma de los moles de cada uno de los gases integrantes de dicha mezcla. Y se utiliza la ecuación general de los gases ideales, que es presión volumen PV igual a nRT. Y se puede calcular la presión parcial para cada uno de los componentes y la presión parcial. Y eso lo vamos a poner en práctica en este momento con un ejercicio. Y nuestro ejercicio dice lo siguiente: en un tanque de 80 litros de capacidad se introducen 0.25 mol de nitrógeno. Ese sería nuestro componente A o 1. 0.5 mol de oxígeno sería el gas 2 o B. Y 1.5 mol de hidrógeno, que sería la presión 2 o el gas 2, C, ¿sí? Y todos se encuentran a 50 grados Celsius de temperatura. ¿Cuál es la presión parcial de cada uno de los gases de la mezcla? ¿Y cuál es la presión total? Obtén las presiones parciales mediante la ley de los gases ideales. Entonces vamos a calcular las tres presiones parciales y la presión total. Vamos a ampliar completamente el espacio para iniciar con los datos. Primero nos dice que el volumen es de 80 litros. Que se introducen 0.25 mol de nitrógeno.
Anotamos número de mol y le escribimos el símbolo del elemento para especificar en nuestro dato que se trata del gas nitrógeno. Y así vamos a hacer para cada uno. Luego tenemos 0.5 de oxígeno. Y por último, de hidrógeno, 1.5. Luego nos dice que todos están a 50 grados Celsius. ¿Cuál es la presión parcial de cada uno de los gases de la mezcla? Presión nitrógeno, presión oxígeno, presión hidrógeno. Y la presión total. Es todo lo que vamos a calcular. Tenemos también el valor de R, 0.08205 atmósfera, litro, mol, Kelvin. Y ya tenemos todo lo necesario. Ahora la temperatura, vamos a pasar la temperatura absoluta, que son 50 grados Celsius, más 273, y nos queda la temperatura de 323 Kelvin. Muy bien, ya estamos con todo lo necesario. Ahora, la fórmula, vamos a anotar la fórmula aquí, bueno, arriba, mejor arriba. Tenemos suficiente espacio. La fórmula es la de los gases ideales, que es presión, volumen igual a N, RT. Nosotros vamos a calcular presiones, entonces necesitamos despejar presión igual a número de mol por R por T sobre el volumen. Y con esta ecuación vamos a ir calculando nuestras presiones parciales. Tenemos que la presión parcial del nitrógeno va a ser igual al número de mol del nitrógeno por R, P sobre B. Para el oxígeno, la presión de oxígeno va a ser igual al número de mol de oxígeno por R por T sobre B. La presión del hidrógeno va a ser igual al número de mol del hidrógeno por R por T sobre B. Como podemos ver, lo que va cambiando es el número de mol. Los otros datos se mantienen constantes, son los mismos. Y finalmente la presión total
va a ser igual a la presión del nitrógeno más la presión del oxígeno más la presión del hidrógeno. Y vamos a aplicar nuestras fórmulas, vamos a sustituir. Y tenemos para el nitrógeno el número de mol del nitrógeno 0.25 por el valor de R por la temperatura y todo esto sobre todo esto sobre 80 litros. Bien, mol con mol se elimina, litro con litro se elimina, Kelvin con Kelvin se elimina y nos queda nuestra presión en atmósfera. Y el valor es de 0.0828 atmósferas. Ahora la presión del oxígeno va a ser igual al número de mol de oxígeno, que son 0.5 mol por el valor de R por la temperatura eliminamos mol con mol. Perdón, me falta anotar el volumen. Eliminamos litro con litro. Y nos queda una presión de 0.1656 atmósferas. Por último, la presión del hidrógeno, de la misma manera, número de mol, o sea, 1.5 por R por la temperatura sobre 80 litros. Eliminamos mol con mol, litro con litro, Kelvin con Kelvin y tenemos nada más las atmósferas.
con un valor de 0.4969 atmósferas. Y para la presión total, vamos a sumar 0.0828 atmósferas del nitrógeno más 0.1656 más 0.4969 atmósferas. Y esto nos da un total de 0.7453 atmósferas. Esa es la presión total. Y terminamos. Como pueden ver, es un ejercicio bastante sencillo. Bastante sencillo y fácil de comprender. Recuerden, presiones parciales, ley de Dalton. Esperando les sea de utilidad la explicación y les haya gustado el video. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.